¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, Mi nombre es Mario Parada Lescano, soy miembro del Departamento de Salud Pública del Regional Valparaíso del Colegio Médico y hoy día estoy con el honor de presentar a la expositora de esta tarde en este octavo curso de Salud Pública que hemos intentado intencionar como monográfico en el tema problema de los cuidados. Hoy día nos acompaña Claudia Espinosa Carramiñana, que es psicóloga comunitaria, docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en trabajo social, y además me acaba de contar de que está en la estrategia de niñez en el municipio de Valparaíso. Y yo la conocí a ella y trabajamos juntos, fuimos colegas durante 6 meses, porque ella fue Seremi del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mientras yo fui Seremi de Salud ese ratito. Ella alcanzó a estar todo el gobierno, así que tiene aguante, mucho aguante. Y es experta en esto que nos va a mostrar hoy día. Así que, Claudia, todo suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación primero porque ahí agradecer además un gusto volver a ver a Mario y encontrarnos en este espacio en una temática que me es particularmente apasionante, ¿no? Que tiene que ver con los cuidados y que es un desafío transversal, que es un desafío país, una temática que sabemos que es relevante hace varias décadas. La pandemia nos deja en evidencia también la crisis de los cuidados, pero aún nos queda mucho por desarrollar y hoy día les voy a contar cuál es el marco normativo, qué es el Chile Cuida y quizás primero preguntarles ya a esta altura del curso que ya saben ya que existe una ley, ¿no? Pero no sé si saben qué significa la ley y qué es el Chile Cuida, ¿no? No sé si, pero primero antes de eso quisiera pedirles que pudiésemos partir con solo algunas reflexiones. Sé que por condiciones técnicas me acabo de dar cuenta que esto no debo hacerlo porque es con micrófono y lo vamos a dejar para el final. Pero solo señalar quizás si alguien, y yo lo repito aquí en el público, me podría decir cuáles son las ideas que asocian con cuidado, ¿no? Cuando decimos cuidado, ¿cuál es la primera palabra que evocan? ¿Alguien podría decir protección? ¿Alguna otra? Compañía, necesidad. Estupendo. Nos vamos a quedar con esas palabras. ¿Alguien ha vivido experiencias de cuidado cerca? Que no sea los primeros años de vida que todos vivimos, ¿no? Claramente. ¿Alguien le ha tocado cuidar a otra persona? Todas las mujeres aquí dijeron sí, la fila, ¿cierto? Sí. Ha sido un rol además asignado más tradicionalmente también a lo femenino. Y vamos a ir con esas otras preguntas al final para mirar también de qué manera esto nos implica a todos y todas y de qué manera, sobre todo en el ejercicio profesional, debemos tenerlo presente para pensar también en cómo se hace más llevadero, cómo organizamos socialmente los cuidados, de qué manera en la atención médica, por ejemplo, debería estar presente también esta dimensión, una dimensión que tenemos cargada culturalmente también de ciertas prácticas que a veces hacen que invisibilicemos aquellos elementos que son relevantes y que pueden tener un peso fundamental en la vida de muchas personas. Primero, cuando estamos hablando de cuidados, me da la impresión que ustedes ya revisaron algunos elementos previos, pero solo para ponernos de acuerdo, y yo lo que yo voy a traer son aquellos elementos que trabajamos durante 4 años instalando el Sistema Nacional de Cuidados. Como país ya teníamos experiencias y teníamos un programa que vendría siendo también como el corazón o que hoy día debería organizar los cuidados en cada comuna, que es la Red Local de Apoyos y Cuidados, que surge en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero que sin embargo el salto relevante era dejar un sistema organizado, ampliar la oferta programática, pero por sobre todo avanzar en corresponsabilidad social y corresponsabilidad de género. Entonces, en ese marco, lo primero es señalar que fue la opción también en la búsqueda, pero también hay una definición desde esa perspectiva que claramente es pensar
en un ejercicio que es transversal a la vida completa y que también es un trabajo, ¿no? Solo que en la gran mayoría se ejerce sin remuneración, invisibilizado y naturalizado, sobre todo en la vida de las mujeres, ¿no? Altamente feminizado. Cuando pensamos un elemento fundamental que se planteó el año 2022, es decir, ok, las organizaciones cuidadoras fueron muy importantes en esto. Las organizaciones de, sobre todo de mujeres cuidadoras, estuvieron presentes en la elaboración del programa de gobierno del presidente Boric. Las organizaciones cuidadoras luego, una vez que se ganan las elecciones, estuvieron presentes en torno a la pregunta y cómo se van a implementar los cuidados, en compromiso con ellas. Si hoy día estamos hablando de cuidados, es gracias a las organizaciones cuidadoras, como también el que tengamos esto traducido en una ley, a su persistencia, a su trabajo permanente y una capacidad de gestionar y articular que es muy destacable. Primero tenemos que señalar que calculamos que las personas cuidadoras son 1 millón de personas en nuestro país, una cifra nada despreciable. Hoy día, a partir de esa opción que se tomó el año 2022, primera opción fue, tenemos que saber quiénes son, dónde están, tenemos que identificarlas. ¿Cómo lo hacemos? Y se hizo a través del instrumento más a la mano y el instrumento que podía ser de una otra manera más seguro, el registro social de hogares, y por lo tanto es un módulo y un anexo del registro social de hogares, sobre el cual debo decirles que hay muchísimos, infinitas mitos, pero hoy día es una herramienta de política pública que tiene una base administrativa bien consistente y bien relevante, ¿no? El registro social de hogares se nutre desde 6 ministerios. Lo único que las personas pueden decir respecto al registro social de hogares es dónde viven y cuántas personas componen su hogar. El resto son solo documentos que el Estado, solo información que el Estado tiene. Eso cierre paréntesis porque me he pasado muchas veces desmitificar el registro social de hogares. En ese sentido, y tenemos 260.000 personas inscritas al día de hoy a nivel país, 26.000 en la región de Valparaíso. De aquellas, 86% son mujeres en una edad promedio de 51, 52 años. Y esto es muy relevante, la gran mayoría pertenece también al 40% de los hogares más vulnerables. Eso te da una serie de características que te habla también de la edad, del género y de las condiciones socioeconómicas de las cuidadoras que implica esta sobrecarga de cuidados. Y cuando definimos a quiénes se cuida, estamos hablando que son personas con discapacidad, personas mayores, y niños y niñas, y ese asterisco tiene que ver con que tenemos sistema y política pública para el cuidado de los niños y niñas. Sala cuna, jardines infantiles, esas son instituciones dedicadas al cuidado de niños y niñas y por lo tanto no están organizadas a través de la Ley de Garantía y Protección Integral y otras leyes y normativas y por lo tanto no necesariamente están consideradas acá. Eso como algo importante a señalar, ¿no? Porque teníamos política pública y teníamos un sistema bastante más robusto, insuficiente aún. Quienes hemos tenido hijos sabemos que es aún insuficiente, pero que existía, ¿no? En este ámbito, respecto a las cuidadoras, no teníamos políticas públicas asociadas. Y en general, personas con dependencia funcional. ¿Por qué se hace necesario un sistema nacional de cuidados? Por distintas razones. Primero, porque el número también de personas con dependencias es un número importante, porque el cuidar empobrece, como voy a mostrar también más adelante, tiene una serie de impactos a nivel familiar. Las familias, hemos tenido cambios demográficos, las familias son cada vez más pequeñas, hay menos red también que pueda asumir las tareas de cuidado. En fin, por lo tanto, el cuidado hoy día tiene un costo mayor dentro de la vida familiar cuando tenemos a una persona con dependencia por cualquier razón, ¿no? Que puede ser no solo la edad, sino que puede ser un accidente, una discapacidad u otros motivos. Lo primero es pensar que esto no es solo un problema de privados, sino que los cuidados como una actividad esencial que soporta la vida y que sostiene la vida requiere pensar en la organización social, porque de una otra manera hay una dimensión que tenemos olvidada, que es la relación de interdependencia entre todos y todas. Entonces, tenemos una idea socialmente bastante amplia en la cual cada uno se cuida a sí mismo y olvidamos la dimensión, primero, que nacemos dependiendo de otros y segundo, que probablemente a lo largo de nuestra vida vamos a depender de otra persona.
y de qué manera lo hacemos socialmente para que esa situación de dependencia no implique un deterioro en la calidad de vida muy profundo o quedar excluido también de la vida social y que implique cierta certeza y cierta capacidad de responder socialmente a situaciones muy críticas. Por eso la interdependencia aparece como un elemento que es significativo, pero que es bien curioso que es bastante rechazado, ¿no? Porque pareciese ser que es la idea de ser interdependientes, que dependemos unos de otros. Yo pongo un ejemplo muy chiquito, a propósito que también trabajo en temas de niñez, no olvidamos que también somos corresponsables de la vida comunitaria de los niños y niñas, de nuestros vecinos de menos años, ¿no? En esta lógica que tenemos que preferimos que cuidar los autos que cuidar el espacio de juegos de los niños, y nos olvidamos que ellos van a ser nuestros vecinos mayores cuando nosotros seamos personas mayores. En mi caso, ¿no? Entonces, la lógica que igual vamos a depender, nuestra calidad de vida va a depender de esos otros, que hoy día son pequeños. Eso nos lo olvidamos, ¿no? Eso no lo tenemos tan presente. Tenemos una gran desigualdad de género. Yo creo que todos quienes estamos acá, o la gran mayoría, hemos tenido en nuestras historias familiares, si miramos hacia atrás, puede ser en el presente, una persona, una mujer, que se dedicó a cuidar al resto de la familia, ¿no? Y que se dedicó a cuidar a sus padres, a su pareja, a sus hijos, a alguien con discapacidad y que vivió permanentemente cuidando a otros, ¿no? Yo creo que eso es una escena muy común, ¿no? Dentro de las historias familiares en nuestro país. Y generalmente esas son mujeres. Y eso tiene impacto en proyecto de vida, vida laboral, salida de la, ¿no? Cero posibilidad de trayectoria de vida educacional y laboral. Es importante tener presente el curso de vida. Las personas dependemos al momento de nacer y probablemente, aunque en los niveles de autonomía hay una representación errada también, que pensar que cuando somos mayores siempre vamos a ser dependientes. No es así. Las cifras nos dicen que la mayoría de las personas sobre 65 años, en su gran mayoría, son personas autónomas, autovalentes, y eso es relevante poder mirarlo, pero tenemos que tener presente que no es lo mismo requerir cuidados o tener situación de dependencia en función de los territorios. Los cuidados en ruralidad son un desafío mayor y eso tenemos comunas muy interesantes. Vamos a ver un video también cortito. Y lo otro es el gran paso que hemos dado y que fue una discusión que teníamos como país antes, que es pensar también los cuidados como un derecho en la lógica de generar ese piso básico social que nos diga que si efectivamente por algo, cuando vivimos con otros y colaboramos en la vida social y trabajamos, en fin, ¿no? Tenemos una serie también de intercambios cotidianos, contamos con un país que de otra manera nos devuelve la mano y que se hace cargo también de nosotros si es que hay algo que no podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, claramente la distribución de los cuidados ha sido desigual, invisibilizada, y por eso implica también el Chile Cuida lo que hace es una respuesta ante esa invisibilización de los cuidados y esa falta de respuesta. ¿Cómo se constituye este sistema? Principalmente es pensar que son instituciones, que son organizaciones, programas, servicios, y que además algo importante, esto, si bien de una u otra manera lo coordina el Ministerio de Desarrollo Social, no es el Ministerio de Desarrollo Social. Chile Cuida se compone por una red importante, salud tiene un rol históricamente muy significativo en este ámbito y claramente la invitación es a trabajar en clave de sistema. Elementos muy básicos, constituye el derecho al cuidado como el cuarto pilar de la protección social. Eso quiere decir que tenemos salud, tenemos educación y tenemos previsión social. Eran los tres pilares de la protección social en Chile. Los cuidados se convierten en el cuarto gracias a la ley que se promulgó en el mes de enero. Y por eso además hay participación de distintos sectores, tenemos una inclusión de un enfoque de cuidados y que lo que busca principalmente son dos objetivos centrales y que creo que son bien relevantes. Que los cuidados salgan de la esfera solo privada, individual, es decir, que pensemos en una corresponsabilidad del cuidado, todos y todas podemos colaborar respecto a alguien que está en ese rol de cuidadora o cuidador, y que también tiene que haber mayor distribución de género, porque en esa manera, en la medida que distribuimos mejor las tareas, vamos a estar en mejores condiciones sociales para poder enfrentar el desafío, sobre todo con el cambio demográfico que tenemos, ¿no? El envejecimiento
también un gran avance que tenemos como país. Y ahí, importante señalar que, bueno, tenemos la ley, eso es como cuáles fueron los avances en los últimos 4 años. Logramos tener una ley, debo decirles que había muy poca fe en que esta ley saliera. Cuando nos decía el 2023, nos decían, esto no va a salir, esto es imposible. Probablemente, yo diría, no salió todo lo fortalecida que quisiéramos. Y hoy día estamos con unos cambios que tenemos que poner atención porque pueden ser muy complejos. Pero fue promulgada, se genera también y se crea la Política Nacional de Cuidados con 10 ministerios que participan del comité para la elaboración también de esa política. Cuenta con un plan de apoyo de cuidados que son 2 años. Hay compromisos de 14 ministerios y ahí van a ver ministerios que uno diría que tienen que ver, transporte y telecomunicaciones, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver al tiro cuál es su rol ahí. Medidas que se comprometieron en ese plan, 100 medidas también de diversos ámbitos y con normativas asociadas y también hoy día tenemos más de 300 comunas que cuentan con pilares del Chile Cuida, principalmente con la red local de apoyos y cuidados. Cómo la ley también traduce el derecho al cuidado y que principalmente piensan los apoyos y cuidados, es la invitación a un sistema de coordinación, ¿no? Y a un sistema que tiene distintos componentes y que tienen que trabajar coordinadamente. Ese es un desafío país, este es un desafío que se instala con una dificultad habitual. Tenemos un diseño del Estado fragmentado, sectorial, con metas sectoriales, lo cual venimos diciendo hace 20 años, yo me vengo quejando de este tema, y es muy brutal, ¿cierto, Pedro? Que es terrible tener metas sectoriales, porque lo que ocurre es que enfrentamos situaciones de gran complejidad que requieren el intersector. Y DIPRES no tiene diseñadas metas intersectoriales, que deberían cumplirse cuando por ejemplo, dos ministerios colaboran. Porque obviamente situaciones como cuidado, situaciones como salud mental, por ejemplo, no van a ser resueltas por un solo ministerio, ¿no? Entonces, ahí hay un ámbito relevante. Entonces, ¿cómo pensamos en estas instituciones, los programas, servicios y prestaciones también? Es necesario tener las normas, los estándares, por ejemplo, la normativa implica también agilizar la credencial de discapacidad. Yo ya no sé a esta altura cómo va eso, ¿no? En la modificación incluso vía ventanilla única, que es una plataforma de acceso también a trámites del Estado, porque eso era fundamental, generar estándares de acceso de mayor agilidad. Y también tener un buen sistema de información y registro. Decir que la ley define que existe una secretaría ejecutiva para ello. Lo original, quien llevaba Secretaría Ejecutiva era la Subsecretaría de Evaluación Social, que es del Ministerio de Desarrollo Social. Esa subsecretaría se dedica a la evaluación de programas sociales, a la evaluación de programas de inversiones públicas, se dedica a también definir estudios fundamentales, en la contraparte de la CACEN, hoy día está en debate, o sea, tristemente aparece en la palestra, pero de los instrumentos que tenemos con mayor validación a nivel internacional por la seriedad que hemos tenido como país en el manejo de datos y en ir mejorando y modificando los datos. Por eso es bien curioso que alguien cuestione la CACEN. Y por eso se define esta subsecretaría como la coordinadora, porque tiene la capacidad de leer los requerimientos en torno a cuidados, generar un buen diagnóstico porque tiene una multiplicidad de acceso de datos, pero al mismo tiempo tiene la evaluación de los programas sociales. Por lo tanto, hace la evaluación ex ante y después. Cualquier programa social que reciba financiamiento público de nivel central o nivel regional tiene que pasar por esta subsecretaría para asegurar que la plata se gasta bien. Entonces, el problema también, debo decir, spoilear, hoy día está en discusión y se quiere hacer un cambio a la normativa y a la ley en la cual cambiar a la Subsecretaría de Servicios Sociales, que es la que ejecuta los programas sociales, y esa tiene la dificultad de que es implementar políticas públicas un poco más a ciegas y que quien ejecuta se evalúa y se nutre. Mala decisión. Bueno, sí. Bueno, sin comentarios. No voy a decir nada más, ¿no? Y algo relevante, este sistema no está pensando solo en el ámbito público, está pensando en el ámbito comunitario y está pensando
en el sector privado, que tienen rol, y les voy a comentar también de qué manera se ha incorporado y se ha definido. ¿Qué es lo más relevante de la ley? Que es este cambio, que es pensar que existe un derecho al cuidado. Eh, Quizás es lo más difícil de incorporar culturalmente, ¿no? Cuando lo hablamos con las cuidadoras, para ellas esto es, aparece incluso con las organizaciones que llevan más tiempo como algo lejano, y sin embargo hoy día lo dicen con mucho orgullo, no es muy difundido, no sé si ustedes sabían que está legislado y que está regulado. No, ¿cierto? Eh, ¿Y qué es lo que define la ley? El derecho al cuidado en tres dimensiones. Primero, el derecho a ser cuidado, que es relevante, como dice que está al medio, que es recibir, si es que requiero y tengo una situación de dependencia, recibir esos cuidados y apoyos que primero se ofrece a la familia, y si no hay que generar ciertos soportes también para que ello ocurra. El derecho a cuidar, que es el derecho a ejercer los cuidados en condiciones de igualdad. Por ejemplo, la ley Yo Cuido y Estudio es una ley relevante, ¿la ubica? No. La ley que ya está implementada, está en ejercicio, es la ley que permite también a las estudiantes de educación superior, que son cuidadoras y cuidadores, poder tener flexibilidad académica y que sea validada también la credencial y su situación de cuidados sea considerada en su trayectoria académica, porque la historia y la evidencia nos dice que hoy día en las familias más pequeñas muchas veces son los estudiantes los que tienen que asumir tareas de cuidado, llevar a sus abuelos a CEFAM, que involucra tiempo, y en fin, una serie de tareas, y que eso perjudicaba las trayectorias estudiantiles. Las trayectorias hoy día estudiantiles no pueden verse perjudicadas por tareas de cuidado, ¿no? Eso es algo relevante, lo pongo como ejemplo, como otras. En el fondo, conciliar la vida laboral y familiar está en esa línea. Y también el derecho al autocuidado, que es poder adoptar medidas que favorezcan la salud, el bienestar y la autonomía. Ahí hay política pública para cuidar a las personas que cuidan, pero también incluso algo que yo diría que al menos para mí fue bien remecedor, que es pensar que incluso historias que sabemos y que ocurren muchos, una mujer que ha sido violentada durante esa vida y tiene que hacerse cargo de la persona que lo ha violentado. En este marco legal, ella puede decir que no puede cuidar, ¿no? Hay un soporte, no puede ser obligada, por ejemplo, hoy día una persona a tener que cuidar a alguien que la violentó. Esa es como la línea, ¿no? Y hay otras líneas que tienen que ver con el autocuidado y los programas asociados que son mucho más cotidianos, pero les pongo el ejemplo más extremo. Entonces, es un derecho social, se me desconfiguró ahí la corresponsabilidad, eh, que bueno, quizás es un poco gráfico a veces la situación también de ese ajuste que vamos viviendo, pero es pensar que principalmente cómo los cuidados deben distribuirse, debe colaborar entre las distintas actorías, y esas distintas actorías es pensar primero también que los cuidados están al centro y que se ejercen claramente por el núcleo familiar. Entonces esa ha sido la organización, comillas, pongo comillas porque lo natural siempre es cultural, pero ha sido la forma de cuidar que tenemos también culturalmente, y como esa organización que tenemos, ¿no?, de nuestra vida social. Cuando la familia no está, hay también acciones que debe tener el Estado en situaciones de dependencia y donde se generan tareas de cuidado, como por ejemplo todos los programas y el Chile Cuida. También implica la participación de la comunidad. Los centros comunitarios de cuidado, que es una política pública nueva, que en la región tenemos 3, en Petorca, Casablanca y La Calera. Logramos construir 2, el Servio construyó 2 centros que son preciosos, que está pensado para las personas cuidadoras, pero también para su comunidad, y que sea también en la vida comunitaria donde se fortalezcan esos lazos de ayuda y colaboración que de una otra manera eran los que teníamos, ¿no?, hace 50 o el siglo pasado, ¿no? Que esas redes de colaboración se activen, pero sobre todo hay una estructura, hay programas, hay colaboración también de profesionales de manera que esa vida comunitaria se vea nutrida también de las lógicas de cuidado que estén presentes ahí, donde la gente puede recurrir, pedir ayuda, pero se organicen cosas tan simples también como redes comunitarias de cuidado que sostengan algo fácil, como la compra, el retiro de medicamentos en el CEFAM, la compra de verdura, que para personas mayores
Es una tarea difícil, en algunos casos que tienen dependencia, ¿no? También la participación del sector privado es muy significativo y la primera iniciativa que se generó es pensar en las empresas también del Chile Cuida. Hay una red de empresas Chile Cuida, aquí hay unas a nivel nacional, está Lipigas, el más apetecido, tiene descuentos para personas cuidadoras, Correos de Chile tiene descuentos para personas cuidadoras. Aquí conseguimos e invitamos algo que también súper valorada, la Casa al Pañal, por ejemplo, la sensibilizamos, trabajamos con ellas, se acreditan, tienen que postular y se genera esta red de empresas Chile Cuida, que hay algunas que son muy valoradas, pero sobre todo es la sensibilización sobre que todos y todas podemos colaborar con la vida de las personas cuidadoras. Y yo creo que el gran desafío y algo que quizás yo identifico que nos quedó mucho más al debe, que no se alcanzó ni siquiera a sensibilizar, tiene que ver con la corresponsabilidad de género del cuidado, ¿no? Las situaciones que nosotros conocemos, yo conocí a muchos cuidadores, por ejemplo, hombres sobre 65 años, que luego de jubilar, su esposa tiene un accidente vascular o una situación y tienen que cuidar a su esposa, y lo que ellos nos relatan, y algunos nos decían a veces con mucha molestia, pero también con el impacto que tiene, o sea, tuve que aprender ahora tareas domésticas que nunca la había aprendido, pero además tengo que ser enfermero y una sobrecarga y un estrés que también invisibilizamos culturalmente, ¿no? Si esto lo hiciésemos naturalmente desde pequeños y pequeñas, la distribución de los cuidados y las tareas domésticas entre género, esto sería bastante más simple y bastante más llevadero, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pensamos en corresponsabilidad social y corresponsabilidad de género también como una reorganización social de los cuidados, que es lo que propone también el Chile Cuida? ¿Qué es lo relevante? Es que cuidar no implica limitar la autonomía de las personas que tienen dependencia. Y eso es algo que además culturalmente no tenemos asociado. Generalmente el cuidado va asociado a una relación asimétrica, una relación de dependencia en que pensamos que quien tiene cuidado pierde autonomía, y ese es un desafío enorme en la cual tenemos que identificar que quien tiene algún tipo de dependencia no necesariamente pierde su capacidad para decidir, su capacidad también de autonomía, y por lo tanto necesitamos avanzar en, primero, reconocer las barreras y necesidades de apoyo, pero el apoyo que sea accesible, de calidad, con pertinencia cultural. Hay programas que no son pertinentes en todos los lugares, el fortalecer las redes comunitarias de cuidado, hay lugares en que se da, en otros en que tienen una historia también propia de esos territorios, y ahí hay que mirarlo. Y algo fundamental es la participación, y que todas las decisiones que tengamos en este ámbito puedan ser con consentimiento y con ese ejercicio de la autonomía también en función, obviamente siempre con sensatez y pensando en la autonomía progresiva, ¿no? Hay un cambio, por lo tanto, todo esto que les he dicho implica un cambio de paradigma. Es decir, pasamos de que el cuidado sea un asunto privado y familiar a que sea un derecho social, de que el cuidado sea solo responsabilidad femenina, con esta idea que las mujeres sabemos cuidar, pero que en realidad todas nosotras sabemos que eso vino con los juegos, vino con la muñeca, ¿no? Vino asociado a los procesos de socialización, y que a cuidar se aprende desde la más temprana edad. Es más, yo debo decir, cuando hay algo también en niños pequeños, que hay una disposición de preocupación y de cuidado por otros, ¿no? No, bueno, no, pero les iba a contar otra cosa, pero después voy a ver si alcanzo a contarles otra anécdota también, cómo las tareas de cuidado están tan presentes en niños pequeños, y los adultos no las vemos, ¿no? Y no las fomentamos, no favorecemos aquello. Entonces, ¿cómo pensamos de pasar de responsabilidad solo femenina a corresponsabilidad de género, a que es un trabajo invisible? La, la, Uno diría, la creencia habitual es, te tocó, qué mala suerte, qué pena por ti, aparece, ¿no? Pero no en la lógica, y por lo tanto invisible, y te toca, pero no en la lógica de que sea un trabajo reconocido y valorado. Hay una de las cuidadoras que me contaba de una de las organizaciones, cuando el subsidio eléctrico, ¿se acuerdan que el subsidio eléctrico? Ya, las personas cuidadoras tenían prioridad, ¿no? Y digo personas porque podía ser hombres o mujeres. Tenían prioridad, si eran del 60% más vulnerable, el registro social de hogares, iban a tener el subsidio eléctrico.
Y recuerdo como una de las mujeres, digamos, de organizaciones, me cuenta cuando le llegó el correo electrónico. Y me dice, bueno, la emoción, que se emocionó infinitamente, ella tiene su credencial, pero la emoción que sintió cuando recibe un correo electrónico desde una institución estatal que le valida y dice, igual es importante las plata, me decía, pero no era la plata, sino que me decía que yo por ser cuidadora del Estado tenía un gesto conmigo. Eso era altamente reparador y decía, tu trabajo es valioso. Esa es la traducción, ¿no? Esa es la señal. Tu trabajo importa y por lo tanto tenemos ese gesto de poder resguardarte. ¿Cómo avanzamos en trabajo reconocido? Dejar de pensar en personas solo dependientes y vamos en la lógica de trabajar los cuidados como autonomías y apoyo. ¿Cómo pasamos de programas fragmentados y separados, donde cada uno trabaja en su feudo y no somos capaces de pensar en elementos comunes? ¿Cómo pasamos a sistemas integrados, ¿no? Y ese es el desafío y es lo que hoy día debemos implementar con el Chile Cuida. Algunas medidas que están principalmente en la política y en el plan de acción. Por ejemplo, implementar el programa de entrega de medicamentos a domicilio. Quizás ahí ustedes pueden saber cómo se está implementando mejor que yo, ¿no? Ahí ese compromiso de salud. Entregar teleasistencia para personas cuidadoras para facilitar la comunicación directa con profesionales de la salud. Y ahí, en el programa Chile Te Cuida, hay cerca de 400 personas que recibieron también un kit, pero no era solo kit con implemento, está más adelante, sino que la lógica de teleasistencia, que es lo que más valoraban, ¿no? E incluso la atención psicológica también que podían recibir telemáticamente y quedaban organizadas también en un WhatsApp colaborativo. Desde los espacios de lectura al interior de las bibliotecas para personas cuidadoras, pero también otros compromisos que quedaron en el plan para que ustedes vean que son distintos ministerios. Por supuesto que el Ministerio de Salud tiene un rol fundamental, ¿no? en ello. Buena parte de la carga de los cuidados pasa también por la atención y el vínculo con el área de salud. Entonces ahí hay algunos compromisos, como el que les mencionaba, el diseño y la implementación del Instrumento Nacional de Medición de Dependencia. En ámbitos de trabajo, CENSE está trabajando y ya están operando también los perfiles de cuidadores de dependencia severa, y el que faltaba era de cuidador gerontológico. ¿Qué implica eso? Que implica la formalización también de las personas que cuidan remuneradamente, pero que se preparan, donde hay oferta también para ser capacitadas. Eso, la aspiración es que también sea valorado, ¿no? Es poder precisamente reconocer, especializarlas, y que eso no implique la equivalencia a el trabajo doméstico con todo el valor que tiene el trabajo doméstico. Esto requiere alta especialización. Yo creo que todos aquí, ustedes que son del área de la salud, saben, cuidar a una persona que tiene dependencia requiere una expertise, ¿no? Y esa es la idea de fortalecer, y ese es el trabajo también de Chile Valora, lo mismo que el trabajo que hizo CENSE. En viviendas tienen también prioridad en la postulación a los subsidios de vivienda. Deportes tiene oferta para personas cuidadoras y las ofrece en la región. Implementamos varias ofertas también en distintas comunas para personas acordadas con el Ministerio de Deporte. Subdere ha acompañado a los gobiernos regionales. Hoy día las mesas regionales debería dirigirlas el gobierno regional y Subdere fue la encargada de poder acompañar aquello. Apareció una campaña comunicacional que está en el PowerPoint que les envié y les dejo, digamos que les voy a dejar. Constituimos la Mesa Regional de Organizaciones de Mujeres Cuidadoras a través del Ministerio de Mujer y Equidad de Género. Justo yo estaba subrogando a la colega de Camila Lazo que estaba con pre y postnatal, así que me tocó levantar la mesa regional, una mesa bien fortalecida, bien activa, pasan todas las semanas en el Congreso y que ahí hay representantes a las cuales les debemos también que haya salido la ley, porque persiguieron a los parlamentarios, hicieron vigilancia para que efectivamente aprobaran la ley. La creación de Empresas Chile Cuida, la Subsecretaría de Telecomunicación, entrega y capacitación para el uso y la conectividad de personas cuidadoras. También el Ministerio de Transporte, no lo puse aquí, el Ministerio de Transporte tiene que incorporar en las licitaciones de transporte, en la que viene y está en curso en la región, pero se hizo en Santiago,
tiene que incorporar todas las instituciones vinculadas a cuidado, es decir, por los CEFAM, por todos los centros de salud, por los centros de personas mayores, tienen que pasar la locomoción. ¿Ya? Y eso es algo que está en las licitaciones y que tenemos que exigir. ¿Ya? Eso es algo importante que yo sé que es muy desconocido. Entonces, ¿cómo esto opera y cuál es la oferta que está en los territorios? Como les mencionaba, la credencial de persona cuidadora es relevante si ustedes conocen a alguien que es cuidadora, que cuida a una persona con dependencia. Pueden ser hasta 3 personas por cada persona que tiene dependencia, que se inscriba, cuidador principal, secundario. Requiere inscribirse. Hay una serie de orientaciones, pero que están en la página también del Registro Social de Hogares, o si ustedes entran a Ventanilla Única Social, también aparece, es un trámite simple y que le permite la credencial, que tiene no solo atención preferente en servicios públicos, sino que también el acceso a la red de empresas Chile Cuida. Es visible para la política pública. A esas personas inscritas llegó el programa Chile Te Cuida, que es este kit también para personas cuidadoras. Bueno, esto es lo que les mencionaba. La credencial es la que nos permite decir que estas son las características de las personas que están en la región. El 53% de las personas que requieren cuidados son hombres, 33% de las personas cuidadas son niños y niñas que tienen algún nivel también de dependencia, 41% son personas mayores y el 21% tiene 80 años o más, ¿no? Y ahí están las edades también de las personas cuidadas. Y esto es lo que les mencionaba, la gran diferencia que existe en situación socioeconómica de las personas cuidadoras del resto de la población. Porque claramente ellas están principalmente en el 40%. Las primeras barras son el 40%, lo que se le llama el 40% en RCH, ¿no? Que es el sector más vulnerable. 56% de la población, ¿no? De la población de nuestro país está en ese 40%. Pero en el caso de las personas cuidadoras aumentan más de 20 puntos. Son 20 puntos de pobreza en el registro. ¿Ya? Y esa diferencia, esa brecha es muy alta. Y eso nos habla de los efectos que tiene el cuidado. No es que las personas cuidadoras solo estén en contexto de mayor pobreza. Las personas se empobrecen cuando cuidan, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ¿qué permite también la credencial y esta caracterización? Esos son los convenios de atención preferente que están ahí. Ese es el programa Chile Te Cuida, que es ese kit, que son elementos físicos escogidos por las personas cuidadoras. Es un trabajo de definición de aquellos elementos. La mayoría pensaba en elementos para seguir cuidando a otros, como el pastillero y ese tipo de cosas, pero se incorporó y se trabajó mucho en que también tuviera elementos que tienen que ver con elementos para hacer ejercicio. Hay plataformas también con conexiones y videos de yoga y otros elementos. Y la red de empresas Chile Cuida es lo que se puede acceder a través de la credencial. Esta es la política que uno ya, entre otras, pero quizás la más novedosa, que son los centros comunitarios de cuidado, que hay que ver cómo hoy día son implementados, ¿no? Desgraciadamente, en las 2 comunas que se construyó en Minbu eran muy deseadas por los gobiernos locales y esos gobiernos locales cambiaron. Entonces luego tuvimos que convencer a los nuevos alcaldes de que esto era muy bueno, ¿no? Pero también son los alcaldes los que ejecutan el programa. Desarrollo Social financia a los profesionales, deporte pone sus monitores, cultura pone oferta de cultura, educación debe poner oferta de educación, pero nosotros sabemos que depende mucho de la gestión municipal, ¿no? Cuanto quieran y deseen en La Calera, por ejemplo, no pudimos construir, pero había una instalación municipal y que fue habilitada. Y perdón, el Ministerio de Desarrollo Social en su momento financia, digamos, la implementación de los equipos profesionales que están ahí presentes con las cuidadoras y con profesionales para cuidar a las personas que cuidan, ¿no? Son parecidos a los centros diurnos, muy parecidos a los centros diurnos, y pueden asistir las personas cuidadoras con las personas a las que cuidan. Solo diurno, hay ciertos talleres, hay actividades también como programaciones, y ahí es donde debe concurrir también la oferta de deporte, cultura, trabajo y educación, ¿no? Más desarrollo social y salud también
la vinculación con salud es importante. La meta, este año deberían concluirse porque quedaron en construcción varios centros y debería terminarse la meta de los 100 centros de cuidado. Este es el programa que es corazón del Chile Cuida, que es la red local de apoyos y cuidados. Es un programa muy valorado y muy querido por las comunidades, por los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, porque implica equipos profesionales especializados y asistentes de cuidado que van a los domicilios de las familias y trabajan con la diada, cosa que a las cuidadoras no les gusta tanto, porque ellas claramente es como que son cuidadoras y solo valen y son visibles por la labor de cuidar. Pero, y trabajan principalmente, tienen el servicio de atención domiciliaria, que son cuidadoras de respiro, lo cual es algo que lo que nos ha costado, sobre todo me comentaban en algunas comunas rurales, ha costado mucho que las personas cuidadoras acepten las cuidadoras de respiro. Cuidadora de respiro significa que puedes tener a una persona, dependiendo de lo que se demore en traslado, pero son 4 horas, 2 veces a la semana, tienes a alguien que te puede colaborar en cualquier dimensión de los cuidados, desde en tareas domésticas hasta aseo, estimulación, muy amplio. Y ha habido cierta resistencia, sobre todo en comunidades rurales, ¿no? Porque ahí donde la lógica cultural nadie lo va a cuidar como lo cuido yo, y que es un extraño, ha sido difícil, se ha ido trabajando, ¿no? Lo que es muy valorado también, y es muy valorado, yo le diría más en contextos urbanos que en contextos rurales, los servicios especializados, donde hay una serie también de servicios que tienen que ver desde podología, peluquería, kine, terapia ocupacional, ayudas técnicas, otros, modificaciones de los espacios, las mejoras de los baños, de las entradas, de los accesos, hay una serie de elementos que hay que modificar también los espacios para tener mejor vida y bueno, se generan los planes de cuidado y también hay apoyo de psicólogos asociados a la red local de apoyo y cuidado. Cuando llegamos el 2022, ahí en amarillo se estaba ejecutando en 212 hogares en Valparaíso. Esta es la cifra de Valparaíso, ¿no? Así empezamos el 2022, marzo del 2022, teníamos 21, efectivamente estaba solo pensando en 4 comunas, ahí teníamos 21 millones invertidos. Y lo que hicimos es la ampliación también de cobertura a las 3.790 familias o hogares a los cuales está llegando en estos momentos la red local de apoyos y cuidado y que debería ampliarse durante este año a más de 5.000 hogares, ¿no? Y con los aumentos de inversiones que eso implicó. Yo solo, ¿cómo estamos en el tiempo? ¿Bien? ¿Cuánto nos queda? 10 minutos, ya. Ya, voy a ver si lo mejor lo dejo al final. Tenemos otros programas también que son de ofertas de servicios. Por ejemplo, la oferta de Senama es una oferta que también está dentro del Chile Cuida, en el cual hubo una ampliación de coberturas, por ejemplo, a propósito de los centros de día, ¿no? Es decir, esa es la cobertura, los centros de día hasta marzo de este año. Los LEAM, lo que tenemos también hay financiamiento, hay un fondo que se financia a través de FONASA y hay un subsidio Senama también para los LEAM. Tenemos uno que es de Senama, que está en Playa Ancha, que es un centro precioso de alto estándar de trabajo, lo ejecuta el Refugio de Cristo. Tenemos otra política pública maravillosa, los condominios de vivienda tuteladas, y eso es una maravilla, son 20 viviendas individuales de cerca de 30 a 40 metros cuadrados cada una, con lo básico, un dormitorio, cocina, baño, living, comedor, más pequeñitas, pero son 20 viviendas que están en un lugar común, tienen una infraestructura comunitaria, una sala común, una sala para profesional también, tienen a un profesional que está ahí viendo algunas actividades colectivas y en la posibilidad de vivir individual, con autonomía, autovalencia, pero compartir con otros también en un espacio en el cual también se generan lógicas de cuidado común, ¿no? Esos son los que están ya funcionando y quedaron 2 en etapa de construcción, ¿no? Y están las coberturas también del LEA.
hasta ahí. Voy a quedar, esa es la política. Voy a mostrarles un video, ahora sí que tengo la certeza que voy a alcanzar. Ahí sí. Este es un video que elaboró Red Local de Apoyo y Cuidado de la comuna de Putaendo, una comuna que es bien interesante para mirar cómo ha tenido una disposición a fortalecer la temática de cuidado en un lugar bastante remoto. Como somos un país bien centralizado, no siempre miramos esa experiencia, y Putaendo tiene bastantes lecciones que darnos también, cómo se organiza socialmente a escala local los cuidados. Así que el video es de la Red Local de Apoyo de Cuidado, ella es una profesional, se los muestro. Los veo, hola, y feliz, él, contento porque lo vienen a ver. Ya no estamos tan solos. Mire, yo creo que ha sido pero excepcional. Esto no lo esperamos nunca. Nunca lo esperamos de que un grupo de gente como ustedes que iban a llegar aquí a esta casa principalmente. La idea de este sistema es que promueva mejor calidad de vida para las personas que cuidan, pero también para quienes dependen de ella. Es decir, para nosotros como gobierno, el cuidar es tarea de todas y todos. En primer lugar, quiero destacar que somos una de las 90 comunas de Chile en donde se está aplicando, llevando a cabo el programa de red de apoyo y cuidado. Lo hemos hecho porque consideramos que es relevante y de máxima importancia poder dar cuenta de una realidad que estaba oculta, que es efectivamente la labor que desarrollan cotidianamente cientos de personas en nuestra comuna que cuidan a otros, a quienes están en situación de discapacidad, a quienes están en situación de postración y que por lo tanto han dedicado su vida prácticamente al cuidado de un familiar, de un padre, una madre, un hijo, un vecino o incluso a gente que es absolutamente desconocida para ellos. En ese sentido el programa tiene una impronta de mucha humanidad, como la punta de lanza del programa, porque se asume que las cuidadoras también, por la labor de cuidar, no tienen tiempo para sí mismas, para trabajar, y van quedando solas, se van aislando de la vida social, de la participación. Entonces, que llegue un asistente de cuidado o que llegue algún profesional de manera permanente, semanal, a inmiscuirse en la intimidad de la familia, genera vínculos, genera un apego, un cariño inevitable y que obviamente constituye una compañía y es valorado positivamente por parte de la familia. Arriba, uno, el otro. Eso, con confianza, no, si no te voy a dejar caer. Yo la tengo sujetada. Un poquito avanzando. Ya, vamos. Dentro de los servicios, ¿cierto?, que presta Fundación Fora, presta... Solo quería compartir un extracto chiquito que son los testimonios visibles para cerrar con un par de ideas. Uno, algo mencionaba la coordinadora del programa ahí respecto a la humanidad, ¿no? ¿Qué implica esto? Yo creo que al poder implementarlo aprendimos que también aquí había mucha discusión y disputa sobre el tipo de país que queríamos vivir. El poder pensar los cuidados al centro de la vida social implica pensar en un país civilizado y no en un país barbárico. Y por lo tanto no es un detalle cómo cuidamos estas políticas públicas, cómo las fortalecemos
cómo en nuestra práctica cotidiana podemos ser altamente relevantes y significativos en la vida de una persona. Eso como lo primero, ¿no? Lo segundo, respecto a lo que señalaba, hay una experiencia personal. A mí me ocurrió en medio de estar en el cargo de Seremi, justo el 2022, convertirme en cuidadora de mi madre con Alzheimer, ¿no? Yo decía, si yo sabía de este tema, era sensible, y lo que me pasó es que al mismo tiempo, mientras implementaba, era cuidadora y vivía las situaciones de cuidadora también, ¿no? Pero con condiciones privilegiadas para el cuidado, poder pagar, ¿no? Poder tener un buen lugar, cosas que no tenía, que no tiene la mayoría de la población. Y en eso me tocó experimentar también aquello y vivir aquellos elementos que decimos, como por ejemplo, como en la atención médica, el tener presente el costo de los cuidados es tan relevante, ¿no? Experiencias como poder pedir una interconsulta, ¿no? A propósito, por ejemplo, mi madre teníamos que hacer el diagnóstico también de su situación cognitiva y al mismo tiempo una sospecha de cáncer. eh, y, y claro, quien la ve, la doctora dice, no, no, vamos a partir solo con el cáncer, esto es prioritario. O después vuelves a pedir la hora para la interconsulta, para la evaluación cognitiva, y quienes vivíamos cotidianamente con ella padecíamos el que no tuviese un buen cuadro farmacológico o la urgencia de la atención y que no bastaba, ¿no? Que no daba lo mismo. Que priorizar una cosa sobre otra era invisibilizar el costo que tenía cuidar a una persona con demencia. Y eso tiene afectación, ¿no? Y la respuesta requiere mucha humanidad y requiere mucha sensibilidad. Y eso es algo que no siempre está presente. Y necesitamos fortalecernos, necesitamos ser sensibles a aquello. No basta la respuesta como me dieron a mí, no te preocupes, ya si te voy a enviar a un grupo de acompañamiento terapéutico para cuidadoras. No era lo que yo necesitaba, quizá también, ¿no? Pero necesitaba que me agilizara la interconsulta, ¿no? Era algo simple, que requiere disposición y voluntad y que puede ser altamente significativo y relevante en la vida de una persona cuidadora. Eso, y me quedo con esas dos ideas para que podamos abrir preguntas. ¿Parece? Súper. Gracias, Claudia. Oye, agradecer de nuevo, súper bueno. Me voy a sentar aquí, no te preocupes, para hacer la pregunta del público. Eh, Muy buena tu clase, así que muchas gracias. La pregunta es de Juan Carlos Poblete y dice, desde la idea que en la microgestión de APS, o sea, atención primaria, salud, no se tiene amplio conocimiento de todo este proceso. ¿Se ha pensado en Chile Cuida, un espacio de coordinación local intersectorial como pasa en el Chile Crece Contigo? Hablo de equipos territoriales donde la salud sea un eje coordinador y se reúna con representantes de otros sectores del Estado para análisis de casos. Muchas gracias. Muy significativo. En proceso. Porque precisamente las comunas que tienen la red local de cuidados deben tener sus mesas de gestión comunal. Ellas deben levantar el diagnóstico y tener el catálogo de cuidados comunal que va a implicar la oferta completa, en este caso de APS, y que implica la articulación y coordinación. Mi interpretación va a depender de la comuna. Como te digo, en Putaendo es maravilloso cómo trabajan en conjunto, ¿no? Municipio, o sea, todas las dimensiones social, salud, se contribuyen, se entienden que son uno. Yo vivo en la comuna de Valparaíso, eso está en proceso, ¿no? Y uno identifica la trayectoria y la tradición de trabajar fragmentados y en lógicas de parcela es lo que hace más difícil eso. Pero hay ámbitos que en APS son fundamentales. El acceso a las horas, te diría que es como el elemento, la gran demanda que tienen las personas cuidadoras. Acceder, ¿cómo pido la hora? Y lo otro, ¿cómo
tengo consideraciones que en ámbitos de cuidado, perdón, no suelo poner nunca ejemplos personales, pero ahora pueda permitírmelo, cuando uno llega 10 minutos más tarde, a las 8, tienes hora a las 8:30 y tienes que levantar a una persona con demencia, hay probabilidad de llegar 10 minutos tarde. Perder la hora que has esperado por un mes y tanto y que te digan que tienes que volver al primer día del mes a las 2 de la tarde a pedir la hora para el otro mes cuando necesitas la urgencia de que te la atiendan, eso es muy complejo. Ahí es donde hay ámbitos también que en el ejercicio profesional, quienes coordinan también los CEFAC y toda la red de APS, tienen mucho que hacer y tienen muchas posibilidades de contribuir con ello, ¿no? Entonces, la articulación intersectorial es fundamental, la red local de apoyo y cuidado debería tener ese rol, identifico comunas en las cuales eso funciona muy bien y otras en las cuales todavía un desafío donde las lógicas que tenemos de funcionamiento del Estado de Chile es en parcela. Entonces, es un desafío, pero lo que está claro es que, por ejemplo, quienes coordinan y lideran hacia APS tienen un margen de posibilidades maravilloso en beneficio de las personas cuidadoras. ¿Aló? Sí. Bueno, Luca, un gusto. Primero, darle las gracias. Hermosa presentación. Hay cosas. Más cerquita ahí se escucha. Ya. Hay muchas cosas que yo creo que la mayoría de la comunidad regional, al menos, desconoce de todo este tema. Lamentablemente, porque vivimos en un entorno que tiene mucho cuidado. Y yo personalmente no quiero ejemplificar, pero conozco un entorno donde muchas veces las situaciones de discapacidad que requieren de un apoyo, el mismo apoyo viene de personas que también tienen una situación de discapacidad que muchas veces y lamentablemente llega a ser invisible. Entonces me surge la duda de cómo es el proceso, cómo ha visto la ley en este caso, contemplado al cuidador que pueda poseer una situación de discapacidad, en cómo va a ayudar a esta otra persona que puede requerir a lo mejor un apoyo más urgente. Se me pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, desafío. Pero por eso es relevante actualizar la medición de dependencia, por ejemplo. Por eso es relevante tener la credencial de persona cuidadora. Porque además las propias personas muchas veces no se identifican como cuidadoras. Alguien me decía, pero ¿por qué yo voy a sacar credencial si yo lo hago por amor? ¿No? Y que decía, ya, pero eso es una tarea fundamental y valiosa y nosotros como país le debemos a usted eso, ¿no? Hacerla visible, valorarla, acompañarla en todo lo que podamos. Eso es lo que nos hace falta, ¿no? En prácticas, traducir en prácticas concretas esa. Porque por ejemplo, ocurre algo que es muy triste con las familias y las personas cuidadoras de niños, niñas espectro autista. Es tristísimo, porque el relato común, y yo te diría, pero así, común, es que se quedan aisladas, incluso esos vínculos familiares. No son invitadas a los cumpleaños, no son dejan de ser invitadas en su familia, dejan de ser invitadas y se quedan en un aislamiento brutal, y por eso las organizaciones de personas, de familiares de personas autistas son tan fuertes y han crecido muchísimo, porque es el único lazo social que a veces encuentra y cómo se acompañan y se ayudan entre ellas. A propósito también, y que muchas son autistas también, ¿no? Entonces ahí hay algo primero que es ese ejercicio en el cual todos y todas podamos sensibilizar, todos y todas podemos invitar a las personas que cuidan a buscar ese reconocimiento por un lado, que tiene esa dimensión de frustración en otros momentos, como te digo, la viví también en primera persona. Pero por otro lado, todos y todas acá podemos tener un rol en ello, sensibilizar. A mí me ha tocado con mis vecinos, ¿no? Desmitificar con mis vecinos que esto no es tarea solo de pensar en la vecina que tiene una dependencia motriz y que no puede ir a comprar. No es problema solo, ¿no?, de su familia. Nosotros podemos tener un rol ahí. Y es significativo, hay algo que se juega más allá de la vida de esa mujer, ¿no? Entonces, miran por los lados, cómo
le invitamos a las personas cuidadoras a hacerlo exigible, difundimos que es un derecho y además todos y todas nosotros podemos en nuestro ejercicio profesional y cotidiano tener un rol significativo en esto también. Las ciudades tienen que adaptarse a los cuidados. Hoy día no tenemos ciudades acorde a ello. El transporte tiene que adaptarse a ello. Hay comunas como Quillota, donde trabajaron en torno con los colectiveros para ponerles un sello a los colectiveros que trasladen a las personas con sillas de rueda, por ejemplo. Ya iban a tener un sello, ¿no? Es algo simbólico. Pero en eso también es decir, usted tiene un rol, ¿no? No siga de largo cuando ve a alguien en silla de ruedas. Entonces, hay diversas dimensiones en la vida que hay mucha responsabilidad y tenemos que fortalecer ese rol de corresponsabilidad social, ¿no? Hola, María Graciela, su directora de gestión del cuidado del Hospital Pereira. Eh, una consulta, porque estamos hablando de los derechos y el deber del cuidador en el caso de pacientes, por ejemplo, que quedan abandonados en el hospital por su familia, que tiene las condiciones y la posibilidad de cuidarlos y no lo hace, porque quizás ahora está amputado y no lo hace. Y la otra pregunta es, los pacientes de vulnerables extremos, como de calidad de calle. ¿Hay alguna mirada con esos pacientes? El ser cuidados, el que quiera ser cuidado, por supuesto. Gracias. Tengo de ello, no te preocupes, gracias. Bueno, hoy día se regula es a través del Tribunal de Familia. O sea, lo primero uno dice, la primera unidad de responsable, las que son responsables del cuidado es la familia y por lo tanto ahí me imagino que a ustedes les toca también judicializar. Es así, es real, ¿no? Es real y ese es un tema, igual siempre me decía, pacientes sociosanitarios, teníamos nuestra discusión ahí, ¿no? ¿De quién eran, no? ¿De quién eran problemas? Y ese es un tema país, porque no necesariamente hemos desarrollado la oferta y la conciencia de qué condiciones generamos para estas situaciones más extremas. Es muy triste ver el abandono, pero también nosotros hemos visto otra cara, ¿no? También a veces la cara es, por ejemplo, quienes viven mayores situaciones de abandono también son hombres y tienen que ver con las historias familiares. Entonces ahí es donde está el otro lado que eh, que nosotros también conocimos muchísimas cuidadoras o que se hacían cargo de su padre que había ejercido abuso sexual o del marido que había ejercido violencia, ¿no? O el que se había ido, la había abandonado y vuelve cuando está enfermo. O sea, muchísimas historias. Entonces ahí hay algo que, por lo tanto, la variable del cuidado no puede depender solo de esa trayectoria familiar. Y tenemos que fortalecer, efectivamente, el problema de los pacientes sociosanitarios no puede ser solo de un hospital o de un servicio de salud, ¿no? Ahí es donde ese diseño, y eso implica inversión, pero eso implica poner los cuidados como un tema relevante. Pero algo también que en este caso se trabajó harto en la ley de envejecimiento activo, digno y saludable, es la prevención de la dependencia, que como país también tenemos un desafío enorme porque ahí no brilla por la ausencia, ¿no? Y la poca conciencia que tenemos de prepararnos también, ¿no? Del envejecimiento digno, activo, tenemos muy poca conciencia. Y eso es fundamental, la preparación, porque también hay trayectorias vitales en que la dependencia se vive peor y impacta peor en calidad de vida de otras. También la variable de género no es un detalle, ¿no? También lo que yo decía, es muy triste, ¿no? Cuando yo veía los cuidadores que lo viven con mucho dolor y mucha frustración también. O depender o cuidar. Entonces ahí hay algo que también tenemos que prepararnos. Eso tú me decías sobre el tema de los deberes de la familia. Ese deber está, ¿no? Ese deber está. Lo que ocurre es que en este marco hay que fortalecer también la red para brindar los cuidados cuando la familia no está. Entonces, ahí ese es un desafío país. Y lo segundo calle, tema calle.
Es tema porque las trayectorias de calle, además, ya son distintas hoy día a las que teníamos hace 5 o 10 años atrás, donde nosotros recibíamos, por ejemplo, muchas personas en situación de calle del 2022 al 2020, hasta marzo del 2026. Nosotros teníamos un número importante de personas que venían desde los hospitales con condiciones de salud complejas en las residencias, ¿no? Para personas en situación de calle. En Valparaíso tenemos una en la cual falta la enfermera nomás. Pues están en condiciones o a veces han sido egresados cuando no están en condiciones de salud. Entonces, por eso yo digo con Pedro, no, porque dices, no puede ser que tengamos que estar peloteando a esas personas, deberíamos tener una respuesta más integral. Pero hoy día tenemos otro problema en calle, que los perfiles están cambiando y hoy día lo que tenemos es consumo problemático. Y ese es temón dramático en todos los ámbitos. Y están los hospitales, los tenemos, o sea, ¿no? Hoy día me toca lidiar con el tema gestantes, también con consumo problemático y acompañar la trayectoria de esos niños. Entonces, yo te diría que todavía no tenemos respuestas para las situaciones más duras. La red local de Chile, la red local de apoyo y cuidado es una respuesta preciosa respecto al impacto que tiene. También en el lenguaje del ministerio decíamos, tiene egreso celestial. Es decir, de que es hasta que esa persona fallece va a tener ese apoyo. ¿Cómo? Alta celestial. Claro, tiene como alta celestial, ¿no? Pero claramente ahí la respuesta tiene que fortalecerse. Claramente. ¿No? Entonces ahí, y por eso la preocupación con respecto, y aquí hay una discusión súper interesante en cómo se resolvía, y también había una disputa que voy a ser muy honesta, una disputa política en torno a cómo se resuelve. Yo debo decir, al menos en 3 ocasiones en mi oficina recibía personas que decían, en síntesis lo mínimo, decían, ¿para qué tanto están desarrollando programas y estar en este tema y la discusión de la ley? Basta con que subamos el estipendio a las personas cuidadoras. Si nosotros sacamos, un lado, por supuesto, que el tema del estipendio o algún tipo de sueldo a las personas que cuidan es tema. Entonces, si están en pobreza, son mucho más pobres que el resto de la población, no pueden ejercer laboralmente. Las empresas y lo laboral no está adaptado. Ellas solo piden, tenemos profesionales calificadas que han salido de la vida laboral porque no es compatible. Y lo único que necesitan es flexibilidad horaria, o media jornada con flexibilidad horaria, cosa que no existe. ¿No? Y que las experiencias que hay, tenemos una experiencia, alguna vez tuvimos en un seminario, una empresa en Quintero, de lujo. ¿No? Ese empresario estaba feliz porque tenía personas de un compromiso así perfecto, pero él le daba las condiciones para poder compatibilizar su vida. ¿No? Y eso es algo que es muy relevante. Y lo otro que deseamos decir, el pensar en que solo se resuelve pasándole un aporte, primero, si uno lo piensa en una lógica financiera, que no siempre es mi favorita y no es mi ámbito, cuando pensamos red local de apoyo y cuidado, cuesta 1 millón, más o menos 1 millón por familia. Si nosotros sacáramos la cuenta, todos los servicios, ¿no? Podología, el terapeuta ocupacional, el kine, el psicólogo, el asistente de cuidado, no lo pagas. No lo pagas durante un año, pero además no es lo mismo tener el dinero para pagar el servicio que hay un plan de cuidado de un equipo que te está mirando y que te está acompañando y que te vincula con la red. No hay dinero que pague aquello. Por lo tanto, ahí hay una lógica también, ¿no? Que es esta idea de sostén y de soporte relevante. Y lo segundo, que es muy peligroso pensar en solo pagar el sueldo a las cuidadoras, porque lo que tienes es de seguir diciéndoles arréglatelas solas y seguir feminizando el cuidado. Entonces, ahí hay una discusión y por eso la preocupación con el cambio de la subsecretaría y la propuesta actual y el cambio a la normativa que está en discusión muy reciente, porque también es debilitar la lógica del sistema con evaluación, con datos y con evidencia y, bueno, eso es un peligro. Algo hablaste de eso, estaba pensando en la poca flexibilidad que existe en los empleadores
para poder colaborar, apoyar a un trabajador cuando tiene que ejercer el rol necesariamente de cuidador, sobre todo en el servicio público. O sea, es más complejo. Tú pones, claro, el estatuto, tú pones el ejemplo de una empresa que fue fantástico y que rinde, y que está todo un tema probablemente de un desarrollo sobre la responsabilidad social, pero en lo que es lo público, que justamente que es quien trabaja esto, o sea, eso no es flexible. Un médico no podría obtener eso, una enfermera no podría, ¿cierto? Porque ejerce, o sea, atiende pacientes. Entonces, ¿quiénes podrían? El servicio administrativo ya está por ahí, o sea, claro, contar con este registro sin duda sirve, pero en la práctica, en lo público, es súper difícil. Por eso es tan relevante pensar en que es una política que se tiene que fortalecer y que lo que no nos puede pasar como país es que se debilite. Porque efectivamente, dices, si tú piensas, la ley salió con lo básico, con el esqueleto fundamental en la apuesta de que esta musculatura se tiene que ir desarrollando, por ejemplo. O sea, por suerte, ¿no? Te digo que te debo decir, las apuestas decían que no salía, ¿no? Y salió, esto no hubiera salido con el Parlamento actual, jamás. Em, pero yo creo que el desafío que tenemos es precisamente cuidar este piso. Nosotros pensábamos que era un piso que iba a seguir creciendo. Es un piso que puede estar amenazado hoy día, ¿no? No toda la población cree que el cuidado debe ser un derecho. Eso también seamos claro, y por lo tanto, esto que estamos conversando, que a ustedes les puede parecer evidente, ¿no? que es una lógica de humanización de la vida y de la vida social, no es un consenso tan transversal, hasta que les toca. Entonces ahí esa conciencia es algo que tenemos que ir fortaleciendo y que tenemos que ir sensibilizando colectivamente. Entonces yo concuerdo contigo, es un desafío, pero el Chile Cuida, al igual que el Chile Crece, en el cual nos sentimos orgullosos, ¿no? Validados. Hoy día hablan del Chile Crece afuera y yo digo, hoy todavía igual nos falta, ¿no? Hablan, y uno identifica eso, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo. El Chile Cuida exactamente igual. Entonces la invitación es, precisamente porque además es de los pocos países que lo tiene con reconocimiento y con una ley que reconoce el derecho al cuidado. Somos cerca de 5 países a nivel mundial. Entonces, tenemos que ir fortaleciéndolo, ¿no? Pero eso también es una responsabilidad de todos quienes podemos tener un vínculo en torno a los cuidados. Quiero hacer un comentario porque reforzando la idea de que detrás de esto, en el fondo, hay un planteamiento de ideas, ¿no? De cómo uno entiende el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo de la humanidad. Y hay una parte de ese conjunto de ideas que se denomina la ética, ¿no? Y hay una especial ética del cuidado. Y entonces, por lo tanto, cuando habían personas que te decían, pero esto va por el lado del voucher, ¿no? Del bono, es porque hay una determinada sistema de ideas detrás de eso, ¿no? Y por lo tanto, coherentemente se plantea el voucher, ¿no? Y eso es, te tocó, aquí tienes la ayuda, ayúdate, ¿no? Y la otra idea que quiero reforzar, que tú también lo señalaste, esto de los programas sociales con músculo, ¿no? Con músculo. Entonces, el país invierte en un programa social, ¿no es cierto? Entrega dineros que son escasos la mayor parte de las veces, ¿no? Y en esto quiero ser muy específico, como el programa MASAMAP, ¿no? De más adultos mayores autovalentes, ¿no es cierto? Que se desarrolla, ¿no es cierto? Se hace yo evalué por parte de la DIPRES el programa y la recomendación como experto, junto con otras dos personas del panel, fue hay que fortalecerlo, ¿no? Es un programa tan bueno que está puesto en la asistencialidad, sí, pero con enfoque preventivo, que eso es escaso. Hay que fortalecerlo. 5 años después, otro panel de expertos dice que hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque no tiene músculo. ¿Y qué es primero? El huevo o la gallina. Y entonces, ¿quién define que primero está la gallina? Es con una mirada ética. ¿Quién define que está el huevo primero?
es con otra mirada ética. Y esas personas son personas que toman las decisiones según los ciclos gubernamentales, ¿no? Y eso es bien preocupante. O sea, es bien triste. O sea, no sé cómo se cambia. ¿Quieres comentar algo o no? Ya. Voy a aprovechar de comentar algo también, en relación a que me puse a mirar las acciones porque en verdad no las conocía. Y también de salud hay harto de APS universal, que se iba a implementar a través de la APS universal. Y ahora se reconvirtió totalmente en la APS universal. Eh, bueno, ya no hay más comunas que entran, ¿cierto? Está frenado el número de comunas. Y es cierto, tiene ahora una mirada oncológica preventiva que está bien, pero debilita estas acciones del plan también. Entonces, creo que también es preocupante eso de que si es que hay una política donde se dijo estos son los planes, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque si están arraigados en un PRAPS que se evalúan anualmente, es difícil de que tenga esa trayectoria. Estuve en un conversatorio de APS Universal que nos preguntamos, bueno, ¿esto sigue o no sigue? Y la doctora Martínez, que fue quien estaba en la DIVAP mientras se hacía el programa, justificó de que se hizo a través de un PRAPS por la flexibilidad que tiene desde el punto de vista presupuestario, ¿cierto? Entonces tú le puedes inyectar recursos y cambiarle los objetivos y ir evaluando cómo está y que está súper bien como para algo nuevo, pero debilita esto, la continuidad. Y cuando hay temas tan importantes, yo creo que es difícil. Tenía su cuestionamiento, obviamente, la PES universal de si teníamos que hacernos cargo de los ISAPRE, de las Fuerzas Armadas o no, pero bueno, no vamos a entrar en eso porque finalmente tenemos que ejercer algo como comunidad. Y ese era el comentario. Y ahora la pregunta práctica, que yo creo que es la duda que tenía aquí el otro alumno. Como la mayoría de nosotros desconocemos en detalle la política y las acciones que implican, y ahora yo creo que tenemos la misión también de ir difundiéndola más, porque no se ha difundido lo que se debiera difundir, ¿cómo en la práctica las personas acceden a estas prestaciones? Es decir, yo voy, me inscribo con mi credencial y ¿qué? ¿Me van a contactar? ¿Tengo que ir al municipio? ¿Tengo que ir a la oficina de la Seremi, de la Mideso de donde esté? ¿Tengo que ir a una oficina local? ¿Cómo en la práctica las personas dicen, hey, yo quiero ser parte de estas prestaciones? Muchas gracias, porque eso es fundamental. Claro, lo primero es registrarse, porque así soy visible, ¿no? Y puede ser en el registro social de hogares, entrar a Ventanilla Única Social, es una aplicación increíble que le aseguro que nadie conoce. Sí, excelente, gracias. ¿No? Entren a su Ventanilla Única Social. Al principio, cuando yo, les debo decir, el 2022, el ministro Jackson partió con, esto venía hace rato, la verdad es que es un proyecto que tenía muchos años, más de 10 años, a esta altura deben ser 13 años tenía, digamos, desde que surge la idea, y los ministerios no habían logrado ponerse de acuerdo, porque es una plataforma de información administrativa que tiene el Estado sobre cada uno de nosotros y que son 6 ministerios que nutren. Entonces está desde salud, educación, trabajo, desarrollo social, vivienda. Por la ventanilla única social puedo postular al subsidio clase media de vivienda. Se van a dar cuenta, digo, es como, ¿no? Es súper acusete también. Es una plataforma acusete en su momento porque te señala si tienes las vacunas atrasadas. En el caso de las mujeres, si tenemos los controles atrasados. Aparece, digo, igual lo estoy diciendo en este momento y digo, ¿seguirá igual? Me pregunto, ¿estará igual? Bueno, debo decirles que hasta hace unos meses atrás aparecían las listas de espera de las operaciones. Los CESFAM que están en la plataforma salud, uy, olvidé el nombre de la plataforma, pero no, es otra plataforma en la cual tienen sus horas en línea. No, telesalud. Los que tienen, gracias. Los CEFAM que están en telesalud, por ejemplo, les va a aparecer la hora en su hora en la plataforma en Ventanilla Única Social. Entonces puedo entrar y postular, o sea, puedo ingresar información a mi registro social de hogares, puedo pedir la credencial de cuidadora
puedo ver cuál es la oferta CENSE que va según mi perfil y según mi registro social de hogares. Los que no tienen registro social de hogares igual aparecen elementos. Entonces, puedo guardar las cotizaciones, puedo guardar mi información previsional. La verdad que es una maravilla, es una plataforma que tienen países como, siempre nos gusta mirar Finlandia, ¿no? Noruega. Y es única a nivel latinoamericano, pero súper desconocida, úsenla. Esperamos que sea nutrida y que no se le restrinja presupuestos para ese financiamiento, como ocurrió con la Ley Integral de Violencia, de Prevención de Violencia contra la Mujer, que precisamente iba a tener, uno diría, una plataforma integrada de información para fuente administrativa, para que las víctimas no tuvieran que andar contando su historia en cada institución, sino que una plataforma se encargara. La lógica en la ventanilla única social, en el registro social de hogar, en el cambio del subsidio único familiar, es el Estado el que llega. Tenemos herramientas, es tecnología, son plataformas. Es el Estado el que llega y no que las personas tuvieran que postular una vez al año, ir con sus niños a postular el subsidio único familiar. Es el Estado el que llega, ¿no? Más de 90 niños se aumentó y recibieron el subsidio único familiar con ese clic. Entonces esa es la lógica ventanilla única social. Pasé ahí el aviso, que espero que siga igual y que siga con el financiamiento que corresponde. Por ventanilla única social pueden saber cuál es la oferta de cuidado, tienen una pestaña de cuidado y van a poder inscribirse, ¿no? Que eso es súper importante. Eso es lo primero. Lo segundo, la mayoría de las prestaciones llegan por vía municipal, ya sea por APS o ya sea por la línea social Dideco, ¿no? Las ofertas que tiene Dideco, como ocurre con red social, con red local. A red local no se postula, sino que está en los listados posibles. Por eso es importante estar también inscrito y acercarse a los CEFAM. Son los CEFAM los que pueden derivar a la red local, como también las Dideco, ¿no? Y todos los departamentos sociales. Entonces son ellos los que derivan a red local de apoyos y cuidados. Yo entiendo que también debería estar el vínculo entre red local de apoyo y cuidado. ¿Se ha reunido, les ha convocado a ustedes al Pereira? Pero debería, porque tú dices, es relevante, claro, la apuesta es con APS, pero, ¿no? Pero ahí está Red Local de Apoyo y Cuidado, tiene 400 cupos que deben estar ocupados, pero van a ir moviéndose, ¿no? Entonces, no es que generalmente las personas a partir de esos vínculos son contactadas, ¿no? Como ocurrió con el Chile Te Cuida. Debería ir creciendo y debería ir ampliándose. La última pregunta, aviso por el Zoom. Hace un rato habló sobre que hay cuidadores que no se consideran cuidadores. Quería saber si, por ejemplo, una persona que necesita cuidados no se identifica como alguien dependiente. Me imagino que es voluntario también el inscribirse. Entonces, ¿hay alguna cosa que las proteja en esa situación donde no quieran inscribirse, pero realmente necesiten la ayuda? Mira, hay algo, en varios programas sociales se habla de que se trabaja solo con la voluntariedad de las personas. Muchas veces esa voluntariedad se comprende como de ingreso. Si quiere entrar o no quiere entrar. Somos otros los que hemos optado también en la ejecución de políticas públicas que la voluntariedad se trabaja. Y la voluntariedad es una capacidad técnica del equipo profesional de sensibilizar para invitar. Entonces no es una condición a priori, pero hay programas que sí la consideran a priori, como Senda, por ejemplo, ¿no? Los programas de consumo problemático, la voluntariedad es como de ingreso. Y la verdad es que también muchos sabemos técnicamente que la voluntariedad se trabaja. Entonces, a propósito de la situación que tú
comentas, o sea, hay distintos caminos. Uno sería eso, ¿no? Si hay alguien que tiene una dependencia, que está en una comuna donde hay oferta, donde hay un programa, hay un familiar que puede también, en la misma oferta que tiene APS, que también la tienen, que es relevante, puede pensarse también en esa posibilidad, ¿no? De trabajar esa voluntariedad que implica sensibilizar respecto a aquello que requiere y con qué puede apoyarlo un programa, una política pública. Y ya las situaciones más extremas deberían, pero no siempre funciona, deberían. Hay otras medidas que ya es tribunal de familia, ¿no? Que tiene que ver con situaciones más complejas cuando está en riesgo la vida de una persona. Algunas veces hay ocasiones más extremas que el tribunal de familia incide, ¿no? Por ejemplo, si hay personas con situación de salud mental y que se están negando a recibir ciertos tratamientos, ahí hay ciertas acciones que en algunas ocasiones el tribunal de familia genera también la obligatoriedad, pero eso tiene marcos éticos también, ¿no? Es decir, no es de cualquier forma, no es de cualquier manera, pero es una situación que hay que mirar de diversas aristas y deberían ser equipos que trabajen colaborativamente los que aborden esa situación. Deberían. Bien, le vamos a dar otro aplauso a la profesora que ha hecho una excelente exposición y como siempre el curso le reconoce eh, la generosidad de venir a participar a través de un regalito que te va a hacer entrega nuestra presidenta. Como dicen los españoles, un detalle. Ya, y ahora hay café o no? Hay café. Saludos para los del Zoom, dice la presidenta. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima.